Bien, Tratando de... bueno, bárbaro, bienvenida. A ver. Bueno, vamos a entrar ya en tema. Por ahí si se suman algunas personas más, irán entrando, pero empecemos así, tenemos tiempo para trabajar. La idea para este encuentro es hablar sobre el narrador, este elemento de los textos narrativos, justamente, eh, que bueno, no sé qué tan identificado lo tienen. En todo caso, a medida que vaya yo presentando las cosas, por ahí algún punto, ustedes pregunten, comenten, quieran, así también vamos afinando ahí, hablando de lo que les interesa y les sirva, que es básicamente la idea. Pero bueno, empecemos un poco del principio, eh, o de un principio posible, que es hacer una diferencia, que, bueno, es... como digo, medio elemental, pero creo que las cosas elementales, cuando uno vuelve después a revisarlas, eh, descubre cosas que no son tan elementales o cosas que uno cree que ya tiene recontra sabidas, después se ponen un poco en duda, entonces no viene mal repasarlo. Que es la diferencia entre el narrador, el autor y el escritor, ¿no? Eh, Podemos decirlo así, ¿no? El narrador es un elemento del texto, o sea, está circunscripto dentro del texto, no sale de ahí. El escritor es la persona de carne y hueso, que en algún momento se sienta y escribe. Y en el medio de los dos está el autor, que es quizás lo más complicado, el elemento más complicado de estos. ¿Por qué? Porque el autor no es ni la persona de carne y hueso, ni es el que está contando la historia. Es una cosa ahí medio eh, a caballo entre una cosa y la otra. Es una función del texto. O sea, si a uno le dan un libro, se lo ponen sobre la mesa, un libro que no tiene la tapa, o que es un libro forrado, es un libro de 800 páginas, y le dicen, mira, esto lo escribí yo, ¿querés leerlo? Va a producir un efecto en nosotros, y otro efecto va a producir si nos dicen, esto lo escribió Borges, ¿querés leerlo? Entonces, vamos a recibir de otra manera ese bodoque de 800 páginas. Bueno, ¿eso por qué? Porque hay una función ahí de autor que está funcionando, que nos dice cómo tomar eso que tenemos delante. Lo mismo si es un texto de un autor que tenemos asociado con la novela o tenemos un autor asociado con el ensayo, vamos a recibir de otra manera ese texto. Nos facilita el modo de entrar. Y aparte tiene una función, esto lo decía Foucault, una función legal, ¿no? O sea, sabemos a quién atribuir la responsabilidad por ese texto, por el autor. Pero que tenga una función legal, sobre todo en tiempos, supónganse, de censura, ¿no? De algún texto que es transgresor, entonces después hay que identificar al autor. Entonces, ¿cómo se identifica? Porque tiene su nombre ahí en el lomo del libro. Eh, pero son funciones sociales esto, o sea, no tiene nada que ver con la escritura, con la literatura. Entonces, por eso es algo que si bien interviene en nuestros modos de leer, no tiene tanto que ver con el texto en sí. A diferencia, ahí se ve muy claro con el narrador, que el narrador es una figura que está dentro del texto. Y me parece que vale la pena diferenciarlo o volver a repasar esa diferencia, porque un poco en estos tiempos de literatura del yo, de escrituras autorreferenciales, eso a veces se solapa y crea confusiones. Y Y mucha gente, como muy leída y lectores habituales, incluso confunden estas dos categorías, la de el narrador con el autor. Bueno, ¿quién está hablando en el texto? Esa sería la pregunta. Y, y más que ir a como a indagar quién está hablando, que me parece que en un punto se vuelve imposible, porque uno dice, bueno, no es el autor el que está hablando, porque un narrador puede representar más o menos la figura del autor o puede no representarla, ¿no? Una persona que sea, supónganse, un hombre de 40 años que vive en un ambiente urbano, qué sé yo, puede estar escribiendo desde el punto de vista de una mujer en un espacio rural o una niña en un espacio rural, y eso es totalmente posible. Una cosa ahí sería quién es el escritor, quién es el narrador,
son cosas totalmente disímiles. Pero con la literatura del yo eso se vuelve más problemático, porque la autorreferencia hace que eso se confunda. Entonces, quien está hablando ahí parece que hablará la persona de carne y hueso. Y el problema que hay ahí es que termina perdiéndose de vista la literatura, la escritura, ¿no? Parece que la escritura fuera un medio directo de comunicación entre una persona que escribe y una persona que lee. Entonces se pierde lo que yo creo que es lo más interesante de la escritura y de la literatura, que es el trabajo con el lenguaje. Entonces, pensar en términos de narrador es pensar en términos de lenguaje, en qué es lo que estamos haciendo con el lenguaje en el momento de escribir. Y creo que cuando se pasa por alto que hay un narrador, por más que ese narrador concuerde en muchas cuestiones con la figura de quien escribe, nos estamos perdiendo algo súper fundamental. Es como si pasa algo en la escritura que está tan incorporada y es tan similar la escritura literaria en un punto, técnicamente en un punto, con la escritura que llevamos a cabo todos los días al escribir desde una lista del supermercado hasta una nota para alguien, un mail, toda la escritura que no tiene una función literaria para nosotros, en un plano es lo mismo, ¿no? Porque es tipear, es escribir de puño y letra, pero en otro sentido no tiene nada que ver con eso, una cosa con la otra. Pero hay un punto de contacto. Y en la medida que hay un punto de contacto, hay lugar a esas confusiones o esas ambivalencias. Pero si uno lo traslada a otra disciplina, por ejemplo el cine, y busca algo parecido a la figura del narrador, lo que es el narrador en la escritura, en la literatura, se ve con mucha más claridad cómo funciona ahí. Porque uno podría pensar, bueno, si hay algo análogo sería la fotografía en el cine, o las decisiones técnicas de, supónganse, la posición de la cámara, los colores, los filtros, el punto de vista, la iluminación. Hay un montón de variables ahí que determinan el modo en que se presenta aquello que se está presentando. Los colores, los focos, todo eso que en una disciplina como el cine hay que tomar una decisión para que algo sea posible, en la escritura venimos ya con un montón de cosas cargadas, con lo que cargamos nosotros y nuestro modo de ver y demás, y sin pensar en todo eso podemos ponernos a escribir. Lo que no significa que no haya en juego un montón de decisiones en relación con todo esto. Así que en la medida en que lo llevemos a un plano más presente y podamos decidir sobre eso, vamos a tener a la mano un mejor arsenal de herramientas para escribir nuestros textos, y para pensar nuestros textos y para pensar también los textos que leemos. Bien, hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención? No, vamos bien. Aprovecho para contarles que estoy grabando la clase, estaba viendo a ver si podía grabarla o no, porque algunas personas me habían dicho que este horario se les complicaba, así que sepan que están siendo grabados, pero no se preocupen, porque solamente a los fines de que otras personas igual que ustedes puedan ver esta clase. Así que si quieren participar de eso, háganlo sin ningún recaudo. Va a estar todo bien. Bueno, hasta ahí como una introducción general de lo que sería el narrador, a diferencia del autor, a diferencia de la persona de carne y hueso que escribe. Yo digo también qué pena, ¿no? La gente que superpone una cosa con la otra, ¿no? El ser uno mismo con aquella voz que escribe en el texto, aquella voz que se despliega en el texto, porque la escritura literaria tiene algo también de actuación, de juego, ¿no? De ponerse en el lugar del otro por un rato, como esto que le decía antes, bueno, una persona, un hombre de 40 años que vive en la ciudad puede ponerse en el lugar de una niña en un ambiente rural, o puede ponerse en los zapatos de quien sea, ¿no? De un alienígena o lo que sea, y
como si uno no tuviera ya suficiente con la propia vida, encima en el momento de la escritura se pone en sus propios zapatos para escribir. Como más vale aprovechar el momento del juego y probar otra cosa. Bueno, yendo un poco a los parámetros más clásicos, cómo se clasifican los tipos de narrador. Bueno, hay una clasificación que es por persona, ¿no? Tenemos narrador de primera persona, de segunda persona, tercera persona. Son como los más clásicos. El más clásico de todos, como el narrador que uno diría de grado cero del narrador, este narrador que es como invisible, sería el de tercera persona, ¿no? Que es el narrador de los cuentos de hadas, por ejemplo, los cuentos tradicionales. Había una vez una voz que va narrando lo que le pasa a otros. Y también prototípicamente es un narrador que está por fuera de la historia, lo que se llama un narrador extradiegético, ¿no? Narradores extradiegéticos, intradiegéticos. La diferencia es si son parte de lo que se está narrando o si están desde afuera. Entonces, en general, en estos textos tradicionales están desde afuera y suele ser el narrador como el más poderoso de todos, entre comillas, que es el narrador omnisciente, ¿no? El que todo lo sabe y todo lo ve, tiene acceso a todo. Conoce lo que es visible y también la vida interior de los personajes, o sea, tiene acceso a todo, acceso estricto. Que por un lado lo vuelve muy poderoso, por otro lado un poco aburrido, ¿no? Porque quizás demasiado, no queda nada oculto a los ojos de este narrador. Pero bueno, ya vamos a ver si es tan así o qué se puede hacer con este narrador. Después el otro, como más difundido, es el de primera persona, que bueno, es un narrador que también prototípicamente es el protagonista de la historia, aunque puede no serlo. Tiene un punto de vista subjetivo, está dentro de la historia, narra desde un yo. Y puede ser que esto sea el protagonista o que sea quien es testigo de lo que pasa con el protagonista. El caso clásico es de los cuentos de Poe, los cuentos policiales de Poe, que hablamos de eso anteriormente en otra clase abierta sobre el cuento, que hay una operación muy inteligente ahí, porque los tienen presentes más o menos los cuentos de Poe, los cuentos policiales. Bien, algunos sí, otros no. Quienes no, les recomiendo que vayan a consultarlos porque primero son geniales en sí mismos y después que están muy buenos para pensar problemas de la escritura. Una de las propuestas de los talleres es no solo que escriban, sino también volver después a los textos y poder leerlos con una mirada desde la escritura. No solo la lectura de entretenimiento, la lectura de fascinación, sino otra óptica que vaya ahí a cómo están construidos esos textos. Y una mirada también medio pirata, ¿no? Es como de abordaje y de saqueo. A ver qué me puedo llevar de ahí, qué veo que me gusta y que funcione y me lo puedo llevar para mis propios textos. Al mismo tiempo es un saqueo virtuoso, o sea, no es la piratería como en el plagio, ¿no? Que el plagio es como una bajeza total, pero este tipo de saqueo es un saqueo virtuoso porque uno no perjudica la obra a la que le está tomando elementos, sino que se beneficia y no se pierde nada en el medio. Les decía que un caso clásico es los cuentos policiales de Poe, o algunos cuentos de terror de Poe, donde el narrador, hay un narrador en primera persona y es testigo de todo lo que pasa. Entonces, como ahí hay un personaje central, el protagonista de los cuentos policiales de Poe es el inspector Dupin, que es el primer detective de la literatura, como después lo vamos a ver en todos los relatos policiales. Y vieron que los detectives siempre son como personas muy inteligentes, muy sagaces, muy ingeniosas. Entonces, ¿qué hace Poe? Pone un narrador que sea menos inteligente que el protagonista. ¿Para qué? Para que se luzca. Porque el protagonista, que es así tan sagaz, maravilla al narrador. Y al mismo tiempo hay otro gesto inteligente que es
que el narrador, bueno, por supuesto, el investigador o el detective es más inteligente que el narrador, y el narrador es ligeramente menos inteligente que nosotros. Entonces, nosotros también la pasamos bien, porque nos damos cuenta de cosas que el narrador no, pero no tanto como de lo que se da cuenta Dupin. Entonces, estamos ahí en el medio y decimos, bueno, no seremos tan vivos como Dupin, pero eh, somos más despiertos que el narrador. Bueno, caso de narrador en primera persona. Y ya se ve también con estos ejemplos cómo no se trata solamente de una cuestión de punto de vista, sino que eso repercute en el modo en que se narra, o permite esta administración de los poderes, por así decirlo, dentro del texto. Después, bueno, está el narrador en segunda persona, que es menos común, que es un narrador que trata de tú, de vos, de usted. Sé que no le digo cuentos policiales de Poe y de terror. Bueno, no estoy seguro, creo que de terror también pasa algo así. No está el narrador, perdón, no está el investigador, pero sí hay un narrador que se va fascinando con las cosas, eh, que va descubriendo. Me dieron ganas de ir a leer a ver esto que estás diciendo y encontrarlo. Sí, Ya, bueno, algunos del terror clásicos de Poe, sí, el clásico clásico es Los crímenes de la calle Morgue. por ejemplo. Sí, sí. Que, bueno, Y El corazón del ator también, ¿o no? pero ese está dentro de terror, ¿no? ¿No? Porque no está el Sí. investigador ahí. Ah, claro, claro. Claro, la carta robada, sí, es en la Claro. trilogía, ¿no? De los crímenes de la calle Morgue, el caso de Marie Roget y la carta robada. Eh, bueno, no, está para una clase aparte ese, pero justamente es un momento que hay mucha confusión, porque es el nacimiento del género, ahí, del policial. Entonces, está ahí en la bisagra entre de lo que es el terror y lo que pasa a ser otra cosa. Deja de ser terror y pasa a ser otra cosa, que viene con el ordenamiento que propone el investigador, como representando el discurso de la razón. Eh, o sea, viene a explicar el caos que existía con el terror. Es una cosa súper interesante. En algún momento dedicamos algunas clases a eso. Bueno, volviendo al tema del narrador, está el de segunda persona, que es más raro, que es quizás más frecuente en las novelas epistolares, las novelas que se desarrollan en cartas, pero también hay otros casos, de cuentos, por ejemplo, que están en segunda persona, que le hablan al lector, de tú. También es un recurso que lo podemos ver en el stand-up. Creo que los stand-upistas hablan de vos, de tú, con el espectador. El modelo de Pickman de Lovecraft. ¿Ese qué es lo que hace, Paulo? Podés comentar si querés. No, Ok, bueno, un caso. ahí, porque no me estaban dando el micrófono, el botón del micrófono y ahí se destrabó. Ok, perfecto, perfecto. No, el ejemplo que se me viene más rápido a la mente es ese, el modelo de Pigman de Lovecraft, Ok, que ¿y qué? es un personaje que, digamos, cita al narratario y le cuenta algo que le pasó, ¿no? Pero justamente habla desde ese lugar, ¿no? Menos mal que viniste, fulanito, no sabes cómo está. Siempre refiriéndose así, ¿no? En segunda persona. He leído otras en ese estilo, que es muy raro, como vos decís, Mucho algo. pero ese es como el más, ¿no? De repente puede llegar a ser el más conocido. Sí, ahora te doy la palabra, perdón. Sí, la segunda persona, bueno, en ese caso es una carta, por lo que entiendo. Eh, sí, tiene algo de la, de la inmediatez, ¿no? De que
quien narra está construyendo su propio mensaje, ¿no? Que trae otros problemas particulares. ¿Qué vas a decir, Rubén? Sí, iba a ejemplificar una novelita, una noveleta, o esa novela muy breve, de Carlos Fuentes, que se intitula Aura, y es una novela en segunda persona. Como Ajá. tú dices muy bien, maestro, es un narrador muy poco usual, y sin embargo tiene esa característica que al lector lo hace involucrarse de manera más íntima con lo que ocurre a través del relato, porque te está hablando a ti como si fuera un espejo de alguna manera, ¿no? Entonces el lector hace suyo muchos de los pasajes que se relatan. Si bien es cierto, efectivamente, reitero, es un narrador poco usual, porque implica ciertos retos también, implica, implica mantener una distancia, pero a la vez esa cercanía, no es fácil. Bueno, ese texto de Aura, de Carlos Fuentes, tiene muchas anécdotas, pero incluso pues fue prohibido en un momento dado en México porque un secretario de educación lo vetó y entonces pues se retiró de las librerías, etcétera. Pero es el ejemplo que se me ocurre más nítido de ese uso del narrador. ¿Y son cartas o es directamente un narrador Es hablando? directamente un narrador que está leyendo, anda buscando empleo y dice, tú te levantaste, abriste el periódico, buscaste el empleo, él Okay. encuentra el empleo y va a una casa donde hay dos mujeres, pero una es fantasma y otra no lo es. Una es Okay. fantasma de la otra, ¿no? Ya está muerta la que lo recibe, la recibe una joven, pero es el alter ego de la vieja, hay una vieja y una joven, sí. Bien, sí, bueno, exactamente, ese es el ejemplo al que me refería, ese tipo de uso de la segunda persona, que no es la carta, es una cosa totalmente enrarecida, pero bueno, es más propio o a partir de esa generación, como de Fuentes, que es una escritura más experimental, o que trabajan justamente a conciencia con todo esto, es decir, bueno, ¿por qué nadie escribió una novela en segunda persona? Bueno, voy a escribirla. Es ese tipo de proyectos bien del siglo XX o de segunda mitad del siglo XX. Bien, buenísimo el ejemplo. Bueno, después está eso en cuanto a las personas, que se puede categorizar los narradores, después están los tiempos de la narración, también el más prototípico es el narrador, el que narra en pasado. ¿Por qué? Porque es no podría decir, lo más próximo a la narración oral, ¿no? Alguien que narra lo que pasó, alguien que llega, imagínense, ¿no? La cuestión tribal, ¿no? La ronda alrededor del fuego, alguien llega y trae las noticias de lo que pasó en otro lado. Entonces narra en tercera persona y en pasado. Entonces, bueno, veo que naturalmente hay una tendencia hacia el pasado, pero también se puede narrar en presente, que es más artificioso, pero al mismo tiempo es más vívido, ¿no? Un texto que se va construyendo sobre la marcha. Podría haber también una narración en futuro. Yo creo que sería más difícil de sostener, así como es más difícil de sostener la segunda persona, pero como experimento seguramente lo habrá y nada impide hacerlo. Creo que un poco la propuesta es esta, ¿no? Ver qué de estas cosas que están establecidas necesariamente son así o no. Bueno, les voy adelantando que no, que se puede hacer lo que uno quiera, pero estas cosas tienen su peso específico y su significación. Eso es lo importante. O sea que si tomamos un error en tercera, que sea porque, bueno, nos sirve para esta historia que queremos contar, no porque lo vamos a asumir porque es natural o porque lo que sea, no. Que nos sirva para algo. A veces uno no sabe bien por qué, pero se pone a escribir la historia en tercera persona y algo no funciona, entonces prueba en primera. En primera sí funciona. Y bueno, era eso. Era un tema de punto de vista, era un tema de que por ahí era interesante lo que se estaba contando, pero no bastaba con eso, faltaba un punto de vista más subjetivo. Nada, recursos para tener a la mano y probar, ir alternando, a ver qué pasa. Pero si uno se queda con la idea de que, volviendo como a esta superposición entre la persona que escribe y la voz que narra, también
va de la mano con la idea de que hay una sola forma de narrar, porque la forma en la que me sale narrar la historia, bueno, es la forma en la que se narra esta historia, y no, uno tiene que lanzar algo sobre la página porque sobre algo tiene que trabajar, pero después todo se puede permutar, todo se puede ajustar, y este tipo de herramientas sirven para eso, para ajustar un texto y trabajar en función de la forma del texto, no en función de lo que yo creo que es mi forma de narrar, que no existe eso. O sea, existe ir acomodando un texto, ir dándole una forma, la forma que pide ese texto, ir encontrándola. De eso se trata. Bueno, está la persona, está el tiempo, está el tono también. El tono sería algo así como la actitud, entre comillas, de la voz que narra respecto de lo narrado. Puede haber un tono dramático, puede haber un tono cómico, puede haber un tono, no sé, fascinado, qué sé yo, cualquier cosa, pero va por ese lado, por cómo se toma la voz que narra aquello que está narrando. Bueno, está ahí como algunas pautas medio clásicas para describir a los narradores. Ahora lo que me parece más interesante es que veamos algunos ejemplos, si tienen ganas, para ver cómo funciona eso, en textos de carne y hueso, por así decirlo. Bien, yo seleccioné algunos fragmentos, 4 fragmentos, no sé si llegaremos a verlos todos, pero vamos a ver algunos. Ahora les voy a compartir la pantalla. El primero es una novela que se llama Klaus y Lucas, de Agatha Christoph. No sé si la conocen. No. Bueno, es una novela súper recomendable de una autora húngara que que salió a la luz hace unos años. En que no encuentro dónde compartir esto. Cuando puedas escribir el nombre de la autora. Sí, ahora se va a ver cuando lo comparta. Ah, perfecto. Ahí está. Ahí ven. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, voy a darle un poco de zoom, así se ve más grande. Ahí está. No, me pasé. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, es una novela, es espectacular. No les voy a contar mucho de qué se trata ahora porque también sería para otra clase y bien vale la pena, pero la súper recomiendo. Para poner un poco de contexto, Klaus y Lucas son 2 hermanos. Son hermanos mellizos. Susana, te corto el micrófono. Después, si querés comentar algo, abrilo, sin problema, pero para que no entre ruido. Son 2 hermanos que son muy particulares, les pasa de todo, pero de todo trágicamente, ¿no? Y tienen como una forma ahora lo van a ver en el texto, tienen como una mente muy singular y una forma de comportarse y de sobrellevar el mundo cruel que les toca vivir, que es el de la guerra. O sea, es una novela que no especifica de qué guerra se trata, pero más o menos por algunas marcas del texto podemos entender que es la Segunda Guerra Mundial, ahí en el borde en la frontera húngara, y bueno, chicos que están en una situación de guerra y la llevan como pueden, por así decir. ¿Alguien tiene ganas de leer el fragmento? Yo leo. Bueno, dale. Leo. Nuestros Dale. estudios. Para nuestros estudios. Perdón, una cosita más del contexto, porque es un capítulo un poco avanzado. La situación es que está en la guerra, entonces ellos no pueden ir a la escuela, pero tratan de aprender de todas formas. Dale. Bueno, Agatha Christoph, Klaus y Lucas. Nuestros estudios.
Para nuestros estudios contamos con el diccionario de nuestro padre y la Biblia que hemos encontrado aquí en la casa de la abuela, en el desván. Damos lecciones de ortografía, de redacción, de lectura, de cálculo mental, de matemáticas y hacemos ejercicios de memoria. Usamos el diccionario para la ortografía, para obtener explicaciones y también para aprender palabras nuevas, sinónimos y antónimos. La Biblia nos sirve para la lectura en voz alta, los dictados y los ejercicios de memoria. Nos aprendemos de memoria, por tanto, páginas enteras de la Biblia. Así es una lección de redacción. Estamos sentados a la mesa de la cocina con nuestras hojas cuadriculadas, nuestros lápices y el cuaderno grande. Estamos solos. Uno de nosotros dice, el título de la redacción es Nuestros trabajos. Nos ponemos a escribir. Tenemos 2 horas para tratar el tema y 2 hojas de papel a nuestra disposición. Al cabo de 2 horas nos intercambiamos las hojas y cada uno de nosotros corrige las faltas de ortografía del otro, con la ayuda del diccionario, y en la parte baja de la página pone bien o mal. Si es mal, echamos la redacción al fuego e intentamos tratar el mismo tema en la redacción siguiente. Si es bien, podemos copiar la redacción en el cuaderno grande. Para decir si algo está bien o mal, tenemos una regla muy sencilla. La redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Por ejemplo, está prohibido escribir la abuela se parece a una bruja, pero sí está permitido escribir la gente llama a la abuela la bruja. Está prohibido escribir el pueblo es bonito, porque el pueblo puede ser bonito para nosotros y feo para otras personas. Del mismo modo, si escribimos el ordenanza es bueno, no es verdad, porque la ordenanza puede ser capaz de cometer maldades que ignoramos. Escribimos sencillamente, el ordenanza nos ha dado unas mantas. Escribiremos, comemos muchas nueces, y no nos gustan las nueces, porque la palabra gustar no es una palabra segura, carece de precisión y de objetividad. Nos gustan las nueces, y nos gusta nuestra madre. No puede querer decir lo mismo. La primera fórmula designa un gusto agradable en la boca y la segunda un sentimiento. Las palabras que definen los sentimientos son muy vagas. Es mejor evitarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos. Bien, Gabriela, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Tiene así de humor, habla la que lee primero, pero bueno, va teniendo ahí un toque de humor en el tipo de textos o de narraciones que tienen que hacer y la imprecisión de las palabras, o sea, ir a lo preciso. Sí. Y cómo cuando uno va a lo preciso, claro, o cómo se contamina lo que nos gusta, la opinión que tenemos sobre las situaciones o las cosas, y es lo que no deben hacer. Rubén. Sí, a mí me pareció muy curioso porque es una tercera persona, pero me parece que es una tercera persona de plural, ¿verdad? Una primera plural. Ah, perdón, primera, discúlpame. Sí, una primera de plural en la que se comparten experiencias, obviamente los dos personajes que serían Klaus y Lucas, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Sí, es muy singular porque es en plural, pues, ¿no? Sí, muy bien lo que señalás. Es un narrador rarísimo, ¿no? ¿Dónde vemos un narrador en primera plural? Yo me acuerdo de... Perdón, Ariel, por interrumpir. No, dale. Estaba pensando en Una rosa para Emily, de Faulkner. Y Ese ¿es en plural también? En primera persona del plural, sí. Ok. Sí, pues es como una comisión también, creo. Claro, es como un narrador colectivo, ¿no? Sí. Pedro, ¿qué ibas a decir? Sí, se podría decir que es como una orientación para la escrita del cuento. También, sí, tal cual. O sea, es un capítulo metatextual, ¿no? O sea, por un lado, cuenta lo que hace y al mismo tiempo lo hace. Sí, perfecto. Bien lo que señalás. Ahora vamos con eso. No quiero perderme esto de la primera persona plural, porque sí, es algo rarísimo.
Acá en Argentina, por lo menos, lo tenemos en el preámbulo de la Constitución, ¿no? Nos, los representantes del pueblo argentino. Claro. No sé cómo será en los demás países, pero sería algo así, como una cosa o de comunidad o también es rara esta pluralidad, ¿no? Porque hay cosas que uno dice, bueno, puede ser que los dos hermanos hagan lo mismo, pero todo lo mismo, todo lo piensan igual, todo los incluye a los dos, es raro. Pero bueno, es raro y es singular. Y esa singularidad es uno de los ejes de esta novela. No les voy a adelantar, pero léanla que es buenísima. Bueno, bien, ya tenemos ahí una operación con el narrador. Son decisiones que por un lado tienen su humor, pero no es solamente el chiste, ¿no? de producir ese efecto de humor. Es consistente con la propuesta del texto. Y con respecto a lo que decía Pedro, de cómo el texto mismo cuenta sus propios procedimientos, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, con los adjetivos. Casi que no hay adjetivos, ¿no? A ver, escribiremos... Ahora dejé de compartir, vamos a ponerlo de nuevo. Tiene además una tendencia muy objetiva. Yo, por ejemplo, esto de me gustan las nueces, no puedo decir, porque una cosa es me gustan las nueces y me gusta mi madre, y no es lo mismo, entonces, descriptivo. Comí tantas nueces. Objetivo, sí. Quiero decir. Sí, tal cual. Hay una búsqueda de objetividad. Y algo que parece decir el texto, que es, para que un texto sea objetivo, no tiene que tener adjetivo. Porque el adjetivo, que es también el juicio, ¿no? Es la forma en que más convencionalmente transmitimos los juicios. Sí, o hay algunos adjetivos, está, no sé, grande acá, pero hace referencia a algo más palpable, ¿no? Que es un tamaño de algo. Aunque no deja de ser algo relativo, ¿no? Porque un cuaderno grande para unos chicos puede ser un cuaderno pequeño para un adulto o un cuaderno estándar. Sí, después me parece que casi que no hay, o algunos relacionales, ¿no? Nuestros trabajos. Sí, casi que no hay. Hojas cuadriculadas, son descripciones bien específicas del objeto, ¿no? Ok. Y, ¿cómo dice al final? La descripción fiel de los hechos, ¿no? Ese es un problemón de la literatura, la descripción fiel de los hechos. Porque uno a priori diría, bueno, esto es lo que hay que hacer, prescindir de adjetivos, ser lo más objetivo posible, pero bueno, alcanza con eso garantiza objetividad, y no sé. Bueno, ese es el problema que plantea esta novela. Vamos a otro fragmento. ¿Quién tiene ganas de leer? Es más cortito. Prometo. Leo, no tengo problema, Ariel. Bueno, dale, gracias. Dale. Es un fragmento, es el principio de Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Partida. Bocas abiertas al sol duermen, niño y niña, frentes perladas de sudor, cachetes colorados, hilos de baba seca. Ocupan toda la parte de atrás del coche, extendidos, despatarrados, rotundos, plenos. Desde el asiento del copiloto me volteo para mirarlos cada tanto, y luego sigo estudiando el mapa. Avanzamos rumbo a la periferia de la ciudad con la lava lenta del tráfico, que se mueve por el puente George Washington para disolverse. Más adelante, en la autopista, un avión sobrevuela y deja una cicatriz blanca en el paladar azul del mediodía. Mi marido al volante se ajusta el sombrero y se seca la frente con el dorso de la mano. Bien, gracias. ¿Qué me dicen de este? Es totalmente lo opuesto, me parece, al que leímos anteriormente. Totalmente lo opuesto. En principio es distinto. Sí. Bueno, dale, distinto. Es distinto, sí. ¿Por qué? Y porque es más adjetivado, está totalmente adjetivado y totalmente puntualizado. Sí, tiene imágenes que
ya me gustaría marcar con el lápiz negro cuando hago la lectura. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la lava lenta del tráfico, Sí. el paladar azul del mediodía. Acá Mariela dice que es descriptivo. ¿Y por qué marcarías, por ejemplo, la lava lenta del tráfico? Me gustó como imagen. Y Una me metáfora imaginé también. ese llegar después a la autopista y eso. Bueno, Bueno, sí. no tengo autopistas por acá, pero cuando he estado Bueno, por pero, allá, sí, ¿no? pero cualquiera que pasó por una experiencia así en la autopista, Es lava. Claro, para disolverse se más adelante identifica. en la autopista, o sea, como que después se va, Es como esa una, lentitud, esa lava lenta. Sí, es como una metáfora, ¿no, Ariel? Eso vendría a claro, ser como una metáfora. sí, es una metáfora. ¿Y por qué nos gusta y por qué nos impresiona y la marcamos ahí? Y yo la seleccioné también para traerla acá. Porque uno diría, bueno, esto no es la objetividad y la representación fiel de la realidad. Pero no es fiel a la realidad decir que el avance en una autopista es una lava lenta. No hay más potencia y más, no sé, más vitalidad en esa descripción que decir los autos avanzan con lentitud, trabados uno tras del otro. Lo que pasa es que también donde te habla de frentes perladas, la lava lenta del tráfico y que se seca en el sudor, es como que estás metido en el medio del verano con 50 grados de calor arriba del auto y el tráfico no avanza. Estás en ese sentimiento de ¿qué hago acá? Claro, sí, muy bien. Sí, son varias imágenes del calor, ¿no? Claro. Muy bien eso, sí. O que el puente se disuelve más adelante, que está bien, se fusiona, pero al mismo tiempo el disolverse es algo de que se derrite, también la idea del calor. Entonces, por un lado sí, tiene todas estas imágenes, metáforas, figuras o formas figuradas del lenguaje, pero al mismo tiempo uno puede decir, bueno, pero esto es tal cual lo que es esa situación. No podría describirlo mejor, no tendría mejores palabras para pintar esta imagen. Y que da a pensar también en ese otro lenguaje despojado que solemos asociar más a la objetividad, por ejemplo el del fragmento anterior. ¿Por qué? Porque incluso ese lenguaje está plagado de metáforas. Lo que pasa es que hay muchas metáforas que ya pasaron a ser parte del lenguaje cotidiano, pero acá tenemos, por ejemplo, el paladar azul del mediodía. Hermoso, lo vemos. Pero al mismo tiempo, decir que sale el sol se pone, son metáforas también. Sin embargo, está totalmente incorporado. Pero si uno lo leyera en un texto como el de Klaus y Lucas, sale el sol y no nos sorprendería. Entonces, medio que no hay mucho escape a eso. Y el afectivo también, acá aparece mucho más. Uno, ¿Qué? por lo menos, yo que no he leído nada más que esto, Sí. te aparece, que el amor, el sentimiento ese de asiento de atrás, a pleno y ocupado por los niños, rotundos, plenos, Sí. despatarrados, lo llenan todos, da esa idea. Ah, los adjetivos, sí, tal cual. Y fíjense esto, ¿no? ¿Qué adjetivos usan? Pues si hiciéramos ahora como un ejercicio, dijéramos, adjetivos para niños que están en el asiento trasero de un auto. Uno diría inquietos, aburridos, molestos, gritones, no sé, cualquier otra cosa, pero no usa ninguno de esos. Dice extendidos, despatarrados, rotundos, plenos. ¿Qué significa rotundos? Rotundos. Plenos, ponele, son en su total infancia. Sí. Pero rotundos. Sí. Bueno, ahí hay un caso un buen ejemplo de cómo usar los adjetivos, ¿no? Porque cuando a uno le aparecen así como el autocompletar de Google, vieron que uno empieza a escribir algo y le completa solo la idea, cuando aparecen esas palabras que vienen medio por añadidura a los sustantivos, uno sabe que no debería ir por ahí. ¿Por qué? Porque está solamente poniendo una piedrita más en ese lenguaje que ya conocemos y que ya recontra sabemos, esas metáforas gastadas, ¿no? Del lenguaje. En cambio así,
cruzar un adjetivo no usual con un sustantivo, quizás nos da ahí como un rayito de luz sobre una escena que nunca habíamos pensado así. Nunca habíamos pensado en niños rotundos. Ahí en el auto. Y al mismo tiempo nos da una imagen, no es que nos desconcierta totalmente. Hay algo de eso, de lo rotundo. Bien. Bueno, vamos con uno más, ¿quieren? Sí, sí. Bueno. ¿Quién lee? Hay que ponérselos. ¿Orlando lees? Justo estoy con un celular y no veo nada. Me queda muy chico, bueno, disculpame. bueno. No, no hay problema. Pensé que te habías ofrecido como voluntario. No, nada. Comunicación. Perdón. Muy bien. Yo además de difónica, tampoco leo. Bueno. Muy chiquita la letra, sí. Y a ver, no sé si se puede. Yo leo si querés, Ariel. ¿Vos lees? Bueno, dale. Acá. Tenemos un fragmento de una novelita de Pablo Cachajian. Muy bien. Capaz que si te pido que le pongas un poquito de zoom. A ver. ¿Ahí? Perfecto. Bien. Ahí está. Cuando desperté estaba solo en la cama. Enseguida descubrí que en la casa no había nadie y que ya era de noche. Busqué en el armario ropa deportiva y me la puse. Bajé, tomé un taxi y llegué a la cancha. Quizá por efecto del veneno, pero también por efecto de la admiración de los cadetes que los cadetes me tenían por haber embocado la cinta scotch en la caja. Ellos no me vieron entrar a mí a la cancha, sino a Gato. Gato entraba ya trotando y dispuesto a ganar. Y así los saludaron. Vamos, Gato. Los cadetes de la empresa enemiga vieron temblando la entrada de Gato. Y vieron cómo Gato, percibiendo el efecto, les hacía un gesto misterioso que los dejaba más asustados todavía. Y qué bien jugaba Gato al fútbol. En el primer tiempo metió 4 goles, 2 de cabeza, uno de mitad de cancha al ángulo y otro de penal. Vamos, Gato, gritaban los cadetes amigos. En el segundo tiempo los enemigos trataron de lastimar a Gato de muchas maneras, pero Gato esquivó todo con elegancia y convirtió cada ataque en un gol. A la salida le dio la mano al capitán enemigo y le dijo algo en francés. Todos, amigos y enemigos, se rieron. Sin embargo, al volver a la casa de Diodora, no entró Gato, sino yo. Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué pasa acá? Como un desdoblamiento, ¿no?, del propio narrador, ¿no? Es el mismo que narra y el mismo protagonista, ¿no? O sea, sí. Alguien pescó ahí que... ¿De dónde está el clic? Habla de sí mismo en tercera persona. Sí, sí y no. Hay algo raro. Como diría Luiselli, se disuelve uno en el otro. Empieza hablando un yo. Cuando desperté estaba solo en la cama. Enseguida descubrí que en la casa no había nadie, etcétera, etcétera. Hasta que aparece Gato. No me vieron entrar a mí a la cancha, sino a Gato. Gato entraba ya trotando. Y ahí pasa a tercera persona. Pasa a hablar de Gato. Hasta que después en algún momento vuelve al yo. De nuevo, ¿no? Si uno se queda con las categorías escolares. Guarda que está por Zoom. ¿Cómo? No, perdón. Tengo mucho ruido de mis vecinos. Ok. Si uno se queda con las categorías clásicas, narrar en primera persona, narrar en tercera persona, claro, hay algo que no cierra. Pero, ¿cómo funciona esto? Hay una fluidez entre la primera y la tercera. ¿Por qué? Porque cualquier primera persona que se ponga a hablar de lo que pasa con otros, va a hablar en tercera persona. Desde un punto de vista determinado, desde ciertas coordenadas, etcétera, pero pasa a ser un narrador en tercera. Aún si hablara sobre sí mismo, como es en este caso. En cualquier momento puede volver. Yo creo que esto sirve como para relativizar
esa estanqueidad de las personas, o esa cosa tan categórica de decir la tercera es la objetiva y la primera es la subjetiva. Bueno, no, las terceras personas también son subjetivas. Y eso es algo también interesante para pensar, como cualquier texto en tercera persona que se nos presente, así como con una pretensión de objetividad. Es decir, bueno, pero ya ¿qué es lo que aparece también en Klaus y Lucas, en el primer fragmento que leí? Hay una pretensión de objetividad, pero es tal esa objetividad. Bueno, ya hay por lo menos una selección de las cosas que se narran, hay un foco, hay un modo que puede tender a esa objetividad, pero que tiene de todas formas necesariamente marcas de quien está narrando. Entonces, por ahí en otro momento, el narrador en tercera persona así objetivo era muy del siglo XIX, la novela del siglo XIX. Que en ese momento, bueno, en un clima de época, podemos entender, podemos perdonarle a Flaubert que trabajara de esa manera. Pero hoy ya nos queda un poco ingenuo. ¿Por qué? Porque sabemos eso, ¿no? Sabemos que hay un sesgo en todos los puntos de enunciación. Entonces, hay una selección de palabras, hay un foco, hay un recorte, hay un montón de cosas que están jugando ahí, por más que haya un lenguaje despojado, pretendidamente despojado, que van marcando una enunciación singular. Y algo parecido puede darse a la inversa. Puede haber una primera persona que, como en el caso de Luiselli, que no tiene una pretensión de objetividad y sin embargo tiene una forma de describir poéticamente que pinta las cosas de un modo que decimos, es tal cual, lo veo, es así, lo reconozco. Bueno, todo eso es trabajo del narrador, eso sí. Y es la clase de recursos que tenemos a mano cuando pensamos en el narrador como una de las herramientas que tenemos a la mano al momento de escribir un texto. Y creo que es como una de las cosas que necesariamente hay que pensar después de que uno larga un primer boceto de lo que quiere escribir, porque eso es lo esencial, primero escribir algo. Porque si no, uno se empieza como a maquinar y decir, bueno, ¿cómo lo hago? En tercera persona, en primera persona, en segunda persona, y se embarulla con eso y por ahí terminan escribiendo nada. Pero yo creo que lo mejor es primero largar algún escrito como se pueda, y después sí empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con la persona o con el narrador que tiene ya este texto? ¿Funciona? ¿Hay algo que podría funcionar mejor si lo cambiara? Título de autor nuevamente, este es Pablo Cachajian, En cualquier lado. Es una novelita publicada por Blati Ríos. O sea, de nuevo, no solamente qué es lo que estoy contando, sino cómo lo estoy contando. Y cómo lo estoy contando es la construcción del narrador. La primera persona, la segunda persona. El narrador sabe todo, no lo sabe todo acerca de lo que está hablando. Cree saberlo todo, pero se va a sorprender con alguna cosa. Bueno, todo eso es parte de las herramientas que tenemos para jugar, que no hay que desperdiciar, porque son muy útiles y parte de lo divertido de esto, de la escritura. Así que, bueno, eso es. Tenía una cita más, pero no quiero que se nos haga muy largo. Sé que hay algunas personas que tienen otras actividades ahora, así que, Gabriela, sí. Solo decir que yo no recibí las consignas, Ariel. ¿No recibiste las consignas? No. Yo tampoco, Estuve mirando en mi correo recién. Bueno, nos ocuparemos de Gracias. que las reciban. Que medio te tenés que escribir, meter tu correo para que te llegue todos los martes la consigna. Sí, es posible que ustedes estén anotadas para recibir mis novedades. No me preguntes dónde me inscribí, pero es como que tenés que buscarlo a él y no se preocupen, yo les mando ahora un link y si tienen ganas se anotan ahí y van a llegar. Acordate de mandarme la vida, Ariel, gracias. A todos los que participaron acá, no se preocupen. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que quieran? Yo quisiera que me permitieras 2 minutos nada más para leer la introducción de Aura de Carlos Fuentes, que está en segunda persona. Brevísimo. Dice, lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees
y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en esa cafetería sucia, barata. Bien. Bueno, gracias por el aporte. Mira, ¿y cuántas páginas tiene? Es una brevísima novela de 62 páginas. Claro, bien. Bueno, porque hay que bancárselo. Para escribirlo y para leerlo también. Ese es el precio un poco, ¿no? Cuando hablamos de esto, de corrernos un poco de lo que está súper establecido, de ya archiconocido. Pero, ¿qué pasa? Funciona así porque funciona, porque son un poco los pilares de nuestra cultura. Cuando nos corremos un poco de ahí, hay un riesgo artístico que vale la pena correr, pero pasa esto, ¿no? Por ahí si escribo una novela de 200 páginas en segunda persona, y mi lector la deja por la mitad. No sé si se aguanta tanto. Pero, bueno, se resuelve así. El texto mismo va a demostrar si resiste o no esas intervenciones que le hacemos. Pero bueno, está bueno experimentarlo y probarlo. Bien. Yo acabo de, perdón, de terminar de leer también Esto pasará de Milena Busquet. Uh-huh. Y es como que hay una segunda y una primera también mezclada, como que ella habla por momentos en primera y por momentos le habla a la madre. Uh-huh. Muy interesante el libro. Es un libro sobre el duelo, ¿no? Es, claro, habla de la muerte de la mamá, pero, o sea, como que habla de lo que ella fue, como que le cuenta lo que fue para ella la madre y cómo está viviendo ese pedacito de duelo. Uh-huh. Sin dramatizar, porque ella es muy, tiene mucho humor, humor negro y humor del humor posta. La verdad que me resultó una sorpresa porque es el primero que leo de ella, uh-huh. Pero en este libro mezcla primera y segunda. Bien. Bueno, ese es un ejemplo, yo la verdad que no lo leí, pero por lo que me comentaron, que entiendo que es como la historia de su propio duelo. Claro, cómo lo está transitando ella en ese momento. Claro, bueno, pero ahí voy a lo del principio, ¿no? El solapamiento entre quien escribe y quien narra. Claro, no. Entonces uno podría decir, bueno, es el duelo de ella, pero no, porque está mediado por la escritura. Entonces, esto que vos decís del desdoblamiento del narrador, bueno, ahí ya hay una herramienta literaria para decir, no es lo mismo el duelo escrito o la escritura, una novela de duelo, que vivir un duelo. Claro. Uno por decir no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay un efecto de que esas cosas son similares o que se solapan, ¿no? Pero en la medida que hay lenguaje de por medio, que hay estos recursos expresivos, narrativos, estamos en presencia de literatura. Sí. Por eso se lee a Milena Busquets y no se lee a cualquiera que escriba sobre una pérdida. Claro, es verdad. Bien. Y tenés tratados de la pérdida también. Sí. Se entera sobre eso. Acá Pablo me pedía, creo que el título del primer fragmento, que es de Agota Christoph. Yo ahora igual se los mando por mail esto, para que lo tengan si quieren repasarlo. Y de paso tienen los títulos. Y hay un fragmento más que es de Manuel Puig, que bueno, no llegamos a verlo, pero es de Boquitas Pintadas, una novela del año 69, que es muy experimental en cuanto a recursos y se podría decir un taller de escritura en sí mismo. Así que si lo leen es muy recomendable.